Que el Señor me les continúe bendiciendo, hermanos. Qué bendición tenerlos aquí a ustedes esta mañana. ¿Cuántos están contentos y gozosos porque están aquí y están preparados para recibir la palabra? Entonces denle un aplauso a Cristo. Ese es como si fuera para mí, ahora uno para el Señor. Para el Señor. A Él la gloria y la honra, hermanos. Gloria a Dios. Qué bendición, damos gracias al Señor que estamos aquí. Estoy muy contento porque estoy viendo una plantita bien bonita aquí. Mira qué bonita. Ay, Dios mío. Cosita, yo que soy consentidor de matas. No se extrañe si me ve haciéndole cariñito así, agarrándole los cachetes. ¿Quién? Qué bendición. Dice que alguien nos sembró esa plantita, ¿verdad? Hubo una ofrenda. Alguien dijo, esta planta la vamos a donar, la vamos a sembrar en el ministerio. Mira qué cosa más hermosa, ¿eh? Dios supliendo. Ya como el pastor no puede traer su matita, el Dios dijo, bueno, aquí alguien va a poner la matita. Gloria a Dios. Allá en la cámara no ven la matita, así que ustedes no saben de lo que estamos hablando. El ángulo no agarra la matita. Por ahí se las enseñamos. Gloria a Dios, hermanos, estamos preparados. Hermanos, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted dispone su corazón a salir para venir a la casa del Señor es admitir y reconocer que necesitamos de Dios. Necesitamos palabra, necesitamos algo que nos levante, que nos exhorte, que nos oriente. Pero para eso siempre es bueno reconocer, como dijo el profeta Daniel, que nuestra es la confusión de rostro y de Dios es la justicia. Siempre nosotros tenemos una confusión, siempre algo pasa, algo ocurre, algo llega, algo nos inquieta, algo nos preocupa. Y siempre, como dice el profeta, hay una confusión de rostro. El profeta se refiere a eso, a cualquier angustia, a cualquier preocupación. El profeta Daniel no sabía lo que ocurría, vio una visión terrible y tremenda que Dios le da de las 4 bestias, el futuro de Israel, todo lo que venía. Y Daniel estaba inquieto, tenía una preocupación muy grande. Turbado, oraba al Señor y le pedía al Señor que le quitara toda duda, toda tribulación, toda inquietud que él tenía. Y con esa disposición de Daniel, porque Daniel no sabía el porvenir. Muchos de nosotros, al no saber lo que va a ocurrir con nuestros trabajos, no sabemos lo que va a ocurrir con nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos. Hay inquietudes, hay problemas, hay deudas. Muchas veces recibimos la palabra, pero por eso es que el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, se refiere a la palabra, no a la comida. Es a la palabra con el pan nuestro de cada día. Porque Él se ocupa de todas las cosas y las aves que no siembran ni ciegan, Dios las alimenta, ¿cuánto más nosotros? Dice el Señor. Así que venimos a recibir la palabra de Dios. Y yo quiero leer con ustedes esa inquietud que tenía Daniel, que hoy nos identifica. Y el título del mensaje de esta preciosa mañana de domingo es La paz que proviene de Jesucristo. Gloria a Dios. Daniel capítulo 9 va a ser nuestro primer texto, donde no solamente nos va a dar el primer pie de fuerza para el mensaje, vamos a ir armándolo para que el Señor nos permita entender. Queremos que usted salga con un mensaje claro y usted diga, esto fue lo que me quiso decir Dios. En Daniel capítulo 9, hay una confesión muy sincera que nosotros debemos imitar. Vamos a leer a partir del versículo 4. Daniel 9:4 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, hay que orar, hermanos, y hay que confesar al Señor. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Repite el profeta en el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero dice el 9, de Jehová nuestro Dios, aleluya, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Vamos a leer hasta allí, hermanos. Tal como lo hizo el profeta Daniel, la disposición de nuestro corazón al salir de nuestros hogares y cuando usted tiene tiempo con el Señor es admitir, es reconocer, es confesar delante de Dios. Por eso Daniel dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y él, siendo un hombre santo, justo, perfecto, un hombre en el cual no se encontró falla, los enemigos que se levantaron contra Daniel hicieron todas las cosas que podían hacer para tratar de afectarlo. No solamente con un solo rey, sino que con 2 reinados recibió ataques. Primero con Nabucodonosor, con la gente que él se tuvo que codear, lidiar con los adivinos, con los magos, con los hechiceros. Y después, cuando él también sirvió con el rey Darío, un hombre recto, pero él en su oración se incluía y decía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. No hemos obedecido. Nunca Daniel se sacó de la ecuación. Nunca dijo ustedes, nunca dijo Israel pecó, nunca se sacó, sino que él se humilló delante de Dios buscando la dirección de Dios. Y para encontrar y que se nos revele la paz que viene de Jesucristo, la primera cosa que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, tal como lo hizo Daniel, es reconocer, hermanos, que de Dios es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Usted está aquí porque usted necesita que Dios se le revele. Usted y yo estamos aquí porque necesitamos que Dios siga siendo el que nos guía. Necesitamos que Dios siga siendo la lámpara de nuestras vidas, que Él siga siendo la cabeza de nuestros hogares y de nuestra familia. La paz que proviene de Jesucristo se encuentra cuando reconocemos en primer lugar nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestras rebeldías y cuando reconocemos que de Dios proviene la justicia. Y no solo que de Dios proviene la justicia, sino que también la misericordia. Y el profeta Daniel dice que de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Siempre, hermano, ponerse a cuenta con el Señor, amén. Siempre buscar el rostro de Dios. Hoy en día, la paz que ofrece el mundo, la paz que ofrecen los sistemas, la paz que ofrecen las naciones, la paz que ofrecen los candidatos presidenciales, porque siempre llegan prometiendo que vienen cosas mejores y nosotros les creemos, votamos por ellos y resulta que al final no cambian muchas cosas, sino que todo depende de Dios, de su misericordia y también de la diligencia suya para poner en obra los proyectos que Dios le da. Hoy en día, todo el caos, todo lo que se está viendo, todo lo que se sigue revelando. Hoy me mandaron un video tremendo, terrible,
de mucha más evidencia científica de lo que está ocurriendo con las personas que fueron vacunadas. Terrible, hermano. Un video que es tan veraz que hasta da cosa compartirlo, porque como hay tantas personas, son millones y millones y millones de personas vacunadas. Pero todo esto que está ocurriendo en el mundo lleva a las personas a tratar de buscar de qué forma pueden encontrar la paz. Hay personas que tratan de involucrarse en sistemas de meditación. Hay personas que buscan refugio con psicólogos, con terapias. Hay personas que no conocen a Cristo y se meten en asuntos de yoga, de meditación trascendental, de ciencia cristiana, de cuánta cosa, buscando de qué forma pueden encontrar alivio a sus problemas, alivio a sus situaciones, pero no se dan cuenta que la paz que el mundo ofrece no es la paz que tenemos de parte de Dios. Y todo esto no es que empezó ahora, hermano, escuche, el caos que hay en el mundo, lo que hace que nosotros seamos los que tenemos la confusión de rostro, no comenzó ahora. Hay una verdad que el mundo deja de considerar. Hay una verdad que el mundo deja de darse cuenta, y es lo siguiente: vivimos en un mundo caído. Hay un mundo caído. Hay una división, hay una separación entre Dios y los hombres, y todo aquel que no está en Cristo no podrá jamás conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquel que no está en Cristo está separado de Dios. Hay una muerte espiritual. La palabra muerte es la palabra en el original griego thanatos, y la palabra thanatos es separación. Separados de Dios hay muerte. Somos muertos espiritualmente al estar separados de Dios. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos regenerados en Cristo. El problema no es que el mundo no conozca la paz, porque ya entendemos que vivimos en un mundo caído. Y desde Génesis capítulo 3, vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 3, porque hay que recordar dónde comenzó esto. Escucha, hermano, esto lo vamos a ver porque usted tiene que comprender que todas estas cosas que está viviendo el mundo, Panamá, su casa, mi casa, y que necesitamos entender que la paz proviene de Jesucristo, como es el título del mensaje, no es que comenzó ahora. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, hablando Dios ya en la sentencia que le estaba dando al hombre, y quiero llegar a la parte cuando le habla a la tierra. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea, ¿quién? La tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Escucha, hermano, la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. La tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. A partir de ese momento, aún los animales comenzaron a tener enemistad entre ellos, y por eso que usted ve todo lo que sabemos cómo funciona la fauna. El problema no es entender que hay un mundo caído, pero a veces se nos olvida. A veces pensamos que es que hay un mundo perfecto y usted es el malo. No, hay un mundo caído, hay una tierra maldita. Y sin Jesucristo en nuestras vidas, sin Jesucristo en nuestras casas, sin Jesucristo en nuestras familias, no podemos avanzar. El problema no es que nosotros no dejemos de entender que hay un mundo caído. El problema es que cuando nosotros, los hijos de Dios, cuando nosotros, los que estamos en Cristo, los que somos sal y luz, no comprendemos que la paz proviene de Jesucristo. Nosotros no podemos ser iguales a los de fuera.
Nosotros tenemos que ser luz para los de fuera. Nosotros no podemos estar a la par de los de fuera con lamentos, con llantos o como si fuéramos gente sin esperanza. En toda la Biblia a los cristianos se les enseña desde que el Espíritu Santo llega a que nosotros no somos iguales a los demás. No, hermanos, somos iguales, no somos iguales a los demás. Diga, yo no soy igual a los demás. Yo debo tener la revelación de la palabra. Yo debo comprender que soy portador del Espíritu Santo de la promesa. Cuando el apóstol Pablo está hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, él dice, no queremos, hermanos, que os entristezcáis como algunos que no tienen esperanza. Pablo pone la separación, no somos iguales. El mundo que no tiene esperanza, que no comprende de dónde proviene nuestra paz o de dónde debe provenir, porque es que se nos olvida, perdemos la identidad en Dios. Pablo dice que no queremos, hermanos, le está hablando a la iglesia, que no os entristezcáis como algunos que no tienen esperanza, hablando de muerte y resurrección. El mundo que no tiene a Cristo, cuando alguien parte sin el Señor, debe tener una tristeza que va por encima de la natural. Nosotros debemos lamentarnos por una pérdida, claro que sí, hay tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Pero Pablo dice que nosotros no debemos entristecernos como el mundo se entristece cuando alguien parte. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, asimismo traerá también nuestro Señor Jesucristo a los que durmieron en Él, dice Pablo. Definitivamente que la palabra de Dios nos enseña en la plena revelación que no somos o no debemos ser iguales a los demás. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón puede tener un momento de golpe, un choque en su vida, una decepción, una situación terrible. Cualquiera que sea la circunstancia, lo primero que hay que reconocer es que nuestra es la confusión de rostro, a veces aún estando en los caminos del Señor, es de nosotros la confusión de rostro. Daniel, siervo de Dios, y llegó un momento que decía, ¿y qué va a pasar con Israel? Daniel, o sea, el ejemplo más claro no puede ser. Profeta de Dios santo, y necesitó clamar a Dios y decir, nuestra es la confusión de rostro. Nosotros, aunque estemos en los caminos del Señor, debemos decir, nuestra es la confusión de rostro. Ilumina mi camino, Señor, te necesito. No puedo caminar sin ti. Cada paso que doy tiene que ser agarrado de tu mano, Señor. Porque nosotros debemos retomar la identidad, hermanos. No podemos tener la misma carencia que tiene el mundo. De verdad necesitamos ser sal y luz. Si usted tiene un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, un vecino, un familiar, cualquier circunstancia que esa persona esté atravesando, la forma de ella, de él, de su vecino, de su amigo, de su compañero, no debe ser la misma forma en la que usted enfrenta las cosas. No debe ser. Lo que nos marca a nosotros como diferentes, como sal y luz, como que ¿qué tienen esa gente? Es que todo lo que te pase a ti, al que no tiene Cristo, lo que te pase a ti, la forma en que tú lo enfrentas no es la forma que yo lo enfrento. A mí me afecta cuando la economía me está golpeando igual que a ti, pero yo tengo una paz que es diferente a la que tú tienes. A mí me afectan las decepciones amorosas igual que a ti, pero yo la enfrento con una paz que tú no tienes. A mí me afecta cuando hay alguien en la familia que está en rebeldía, no quiere a Cristo, no quiere saber de Dios, y le doy la palabra, y le doy la palabra, y le doy la palabra. Eso me afecta, sí, me afecta. Pero debo saber enfrentarlo de una manera diferente. Hermano, lo que nos hace a nosotros diferentes es cómo enfrentamos cada una de las situaciones. Vivimos en un mundo caído, lo reconocemos en primer lugar. Aunque estemos en Cristo, a veces nos salimos de la orientación de entender quiénes somos en Cristo. La paz que el mundo ofrece no la vamos a encontrar, hermano. Usted puede conseguir el mejor trabajo del mundo, escuche bien.
Feliz, 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 estoy ganando lo que nunca había ganado, ahora estoy mejor, ahora me dan más contratos, tengo lo que yo quería, como en el lugar que yo quiera comer, me voy de paseíto de vez en cuando, los que pueden hacen hasta incluso su viajecito, cambiaste de carro, puedes tener absolutamente cualquier cosa material, pero en el momento que venga la prueba, usted no va a poder sostenerse en pie. Es más, mientras más comodidad alcanza, mientras mejor es la economía, cuando venga la prueba de parte de Dios, el doquimazo de Dios, entonces se va a demostrar si la paz que tú tienes proviene de Jesucristo o proviene de la comodidad o de los bienes materiales. Porque la gente mide la paz en base a cuánto tengo en la cuenta. Mide la paz en base a si estoy feliz con el carro que tengo, con el trabajo que tengo. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento no proviene de ninguna fuente humana. Y eso es lo que nos debe hacer diferente a las demás personas. Eso es lo que debe hacer que las demás personas digan: yo quiero y necesito lo que esa persona tiene. Yo quiero, yo necesito lo que tiene a Katy de pie, no importa lo que le haga, no le importa lo que venga contra ella, no importa lo que venga contra Emilio, no importa lo que venga contra su familia. Ese hombre está de pie, camina a su iglesia y sigue creyéndole a Dios. Yo quiero lo que ese hombre tiene. Y cuando se acerca alguien a él y le pregunta: ¿qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Qué es lo que te hace tan firme? ¿Por qué tú no te derribas, hermano? Usted tiene la respuesta: Jesucristo está en mi corazón. Y usted no tiene que ni siquiera citar un texto bíblico. Usted no tiene que saber teología, ni hermenéutica, ni hilación de pensamiento. Déjeme eso a mí. No tiene que saber nada de eso. Usted tiene que mostrar que la paz proviene de Jesucristo, de ninguna otra fuente. Juan capítulo 14, verso 27. El consejo sale de la palabra de Dios. Siempre sale de la palabra de Dios. Jesús, en una de las palabras más hermosas que ilustran este mensaje, el Evangelio según Juan capítulo 14, el verso 27 dice así: la paz os dejo. Aleluya. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que tenía Daniel. Turbación nuestra, la confusión de rostro, estaba turbado. La paz del Señor nos permite a nosotros no tener turbación en medio de las pruebas. La paz que proviene de Dios. Usted dirá: pero ¿por qué esta fórmula? ¿Por qué debo comprender en esta mañana? ¿Por qué esto se me debe revelar? Hermano, toda situación que tú estés atravesando en este momento, yo no las conozco, pero el Señor sí las conoce, y por eso usted está aquí. Usted necesitaba una inyección de fe, una inyección de palabra, y usted necesita entender que la paz que proviene del Señor ya se te fue dada, pero tienes que activarla. Es como un switch, y esa activación proviene de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jamás esa fe se va a activar si no es por la palabra de Dios. Eso no lo activan un motivador profesional, eso no lo activa un discurso político, eso no lo activa un psicólogo, eso no lo activa nadie. Eso solamente se activa por medio de la palabra de Dios. No vas a conocer la paz de Dios si no conoces por medio de la palabra de Dios lo que Dios enseña acerca de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Usted tiene la paz del Señor, ¿sabe? Pero no se activa en ti. Si nosotros perdemos una palabra que activa
la fe y activa esa paz que ya se nos dio. Te lo voy a mostrar por la palabra. Si usted no logra activar eso, usted va a seguir caminando con confusión de rostro. Usted se va a seguir comparando con los problemas de la demás gente. Usted mismo va a decir, yo soy igual que el vecino que no tiene a Cristo. Usted mismo va a decir eso. Y va a caer en la categoría de David cuando decía, por poco se resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Porque usted se está comparando con ellos. Y usted no se da de cuenta que usted tiene una paz y que ya se le fue dada, pero no se activa porque le falta fe a su paz. Le falta creer a su paz. Por eso que perder un culto, perder una enseñanza, no debe ser. Usted no sabe la bendición y la edificación que hay en cualquier culto que se hace aquí. No debe ser solo los domingos que uno se esfuerza para llegar aquí. Lo tengo que decir hoy domingo porque es cuando usted está aquí. El lunes pasado hubo una enseñanza especial y una administración especial también. Los que vinieron el lunes les pueden contar, no les vamos a decir. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Escucha, hermano, esa paz ya usted la tiene, pero usted no lo sabe. Yo estoy leyendo Juan 14, 27. ¿Lo tiene ahí todavía? ¿No se ha movido? ¿Lo tiene ahí? Santo, poder de Dios. Esta gente trabaja bien. Vamos a ver Juan. Mire el versículo anterior. ¿Qué dice? O sea, Jesús no está hablando de paz por hablar de paz. ¿Por qué Jesús está hablando de la paz os dejo, mi paz os doy? Leamos el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por medio de quién proviene esa paz? Según la ilación del pensamiento, por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo esperaba más, amén. Repartan café que esta gente está dormida, hermano. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, todo aquel que fue sellado, que hoy es templo y morada del Espíritu Santo, tiene la paz que Él dijo dejaría para nosotros. Pero si hay un espíritu contrito, si hay un espíritu apagado, esa paz no se va a manifestar. Usted se va a comparar con su compañero de trabajo que está llorando y lamentando porque el hombre se fue. Usted se va a comparar con el vecino porque el vecino compró el carro nuevo y yo todavía tengo mi carro viejito. Siga gozándose de su carro viejito. Ahí está Emilio. Ese yarita hermoso. Yo no sé cómo hace Emilio, pero ese carro está intacto. Gozándose, ¿sí o no, siervo? Chaneado. Belleza de carro. El Señor le va a suplir un carro especial a ese hombre de Dios. Reciba. Ahí recibe, ahí sí recibe. Dios te va a suplir, siervo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, todo aquel que tiene el Espíritu Santo en él, tiene la paz. Pero la confusión de rostro, el compararnos con el mundo, el no tener identidad en Cristo, nos hace olvidar la que tenemos, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya la tenemos. Ya la tenemos, hermanos. Por eso, cuando Jesús habla de la paz os dejo, mi paz os doy, no está hablando como una palabra que no tiene base, que no tiene sentido. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando Él habla de la paz, viene hablando del Espíritu Santo. Él dice, yo no los voy a dejar huérfanos. En otro lado, enviaré al Consolador. Oraré al Padre y Él enviará otro Consolador. Entonces, ¿de qué paz está hablando el Señor cuando dice mi paz os dejo? Lo que nos dejó el Señor al partir fue al Espíritu Santo. Entonces, la paz que tenemos no es una mera palabra de paz.
mi paz os dejo. Y Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Por algo se le llama el Consolador. ¿Qué hace alguien que consuela? Es el abogado, es el paracleto, lo entendemos, pero también es el consolador. Cuando alguien te consuela, te da paz. Cuando alguien se sienta al lado tuyo y te cobija y te ofrece ayuda, cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Aquí está la solución, no te preocupes. Y además de eso vamos a orar juntos. Y cuando tú te levantas de ese lugar porque eres sal y luz, esa persona se va con una paz. Cuando usted sale de un culto donde hay una palabra que Dios te da, usted se va con una paz. El Espíritu Santo te da esa paz a través de la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Hermano, el Señor hoy le dice a alguien: no se turbe tu corazón. No sé qué está pasando en tu vida, pero no se turbe tu corazón. El Señor está en control, hermano. El Señor está en control. Lo hermoso de la palabra, y cuando el consejo sale de la palabra, es que Jesús nos muestra a través de las Escrituras cómo realmente se vive en completa paz. No, el mensaje no se queda ahí. Vamos a ver cómo Jesús nos muestra por la palabra cómo se vive en paz. Cómo realmente se vive confiando en el Padre. Cómo se vive en autoridad. Cómo se vive en fe. Y el consejo sale de la palabra en Mateo capítulo 8. La paz proviene de Jesucristo, nunca lo olvide, hermano. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27. Hay un evento muy especial que nos ilustra. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y entrando el Señor en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué dice la palabra? Pero él. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, si la Biblia dice, escucha, hay gente que cuando lee este texto, algunos han interpretado que Jesús se hizo el dormido. No, Jesús no se hizo el dormido. La Biblia dice que no se halló pecado en él. Si Jesús se hubiese dormido, estaba como jugándoles un jueguito allí para hacerlos caer. Jesús estaba literalmente dormido. Literalmente dormido. Si el Espíritu inspira que dice, pero él dormía, es porque él dormía. Él no se estaba haciendo el dormido, hermano. Él dormía. ¿Y sabe en medio de qué dormía el Señor? En medio de una tormenta. Eso nos quedó perpetuamente hasta nuestra reunión con Él, hasta cielo nuevo y tierra nueva, para mostrarnos, hermanos, que no importa la tormenta que estemos atravesando, no importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa la duda, no importa la prueba, no importa la escasez, no importa la soledad, no importa la distancia. Hay mucha gente que está fuera de su país y añoran su tierra, hermano. Hay mucha gente que están en otra provincia, lejos de su familia, y eso les da a ellos una tristeza, una confusión de rostro, no entienden. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta? La parte humana se revela inmediatamente cuando ellos le dicen: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Esa es la actitud humana que se revela allí. En medio de la tormenta nosotros clamamos al Señor. Y a veces son necesarias las tormentas, hermanos. Porque a veces solamente en medio de las tormentas que decimos: Señor, sálvanos. Se revela la humanidad
inmediatamente de nosotros, que cuando está la tormenta, está la circunstancia, es cuando decimos, Señor, sálvanos. Muchas veces lamentándolo mucho, solamente cuando caemos en una cama, o cuando un familiar cae en una cama, o cuando hay un accidente, entonces se activa la humanidad que se revela en este pasaje. Señor, sálvanos. Solo allí, en el padecimiento, en la enfermedad, en la amenaza de muerte, se activan los grupos de oración. Oremos por fulano, oremos por mengano. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por fulana. Pastor. Cuando Dios hace la obra, se pierde la gente. Muchas personas vienen a la iglesia por una situación de salud familiar, ABC. Cuando la situación se arregla, las personas se apartan, se alejan del Señor. Cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, el despido, ABC, volvemos al Señor. Eso no debe ser así. Porque si nosotros verdaderamente comprendemos que la paz proviene de Jesucristo, estamos comprados, sellados, reconocemos que vivimos en un mundo caído, reconocemos que nuestra es la confusión de rostro, nosotros entendiendo que la paz proviene de Jesucristo, no importa la tormenta, no importa la enfermedad, no importa la circunstancia, debemos ser personas que entendemos que la única forma de usted ser como Jesús, de dormir en medio de la tormenta, es saber quién es su Padre Celestial. Usted dirá, no, hermano, lo que pasa es que ese es Jesús. Ese es Jesús, hermano. Yo no soy Jesús. Yo sé que tú no eres Jesús. Y el Señor tampoco sabe. El Señor también sabe que tú no eres Jesús. Pero el consejo sale de la palabra. Te voy a demostrar que no solo Jesús. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 9. Vamos a leer todo el contexto, porque aquí sí se predica la palabra, hermano. Aquí leemos Biblia, ¿verdad? Sí. Aquí sí. Hechos 12:9. Hay un evento, hay una situación, y que vamos a leer todo el contexto para que no lleguemos solamente al ejemplo que le voy a dar, para que usted, no le voy a permitir que usted diga, no, es que ese es Jesús. No, espérese. Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mire cómo estaba custodiado un solo hombre. 4 grupos de 4 soldados cada uno. A Pedrito nada más, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, aleluya, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No lea el título que dice ahí, siga leyendo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué dice ahí, hermano? Entre los soldados, sujeto, no solamente durmiendo, estaba durmiendo encadenado, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Escuche, póngame atención. No solo Jesús. ¿Quién puede dormir profundamente? Pedro roncaba seguramente, porque ese hombre era grande. La gente grande a veces ronca. No, los chiquitos también roncan. Este hombre dormía profundamente. Si la Biblia dice que Pedro dormía, es porque Pedro dormía. Hermano, escuche, el contexto se los leí. Este es un hombre que el día anterior, José, supo que su
compañero, apóstol, su garra, su hermano que caminó con Jesús. El primer mártir fue Esteban, pero era diácono. Este es el primer apóstol que muere en la Biblia, el primero, Santiago. Su garra, su hermano que caminó, subió y bajó, hizo la obra del Señor, vio los milagros con él de Jesús, vio los milagros de los panes, vio a Jesús caminando sobre el agua, vio a Jesús diciéndole al mar, calla y enmudece. Es su hermano. Había muerto a filo de espada y él era el siguiente. Él sabía que él era el siguiente. Él sabía que él no estaba encadenado con 4 grupos de 4 soldados, cada grupo encadenado en una cárcel terrible, una cárcel romana, que son cárceles terribles. Allí Grace y Enrique la conocieron, la Memertina, donde estaba Pablo. Ahora vamos a ver a Pablo. Pedro sabía que la orden estaba lista, que al día siguiente le tocaba a él. ¿Cómo es posible que este hombre pueda dormir la noche después de que muere su hermano y la noche antes de él mismo ser asesinado? ¿Cómo? La respuesta está en que él entendió. Él se le reveló y él era portador del Espíritu Santo que le da la garantía. Él podía decir dentro de su corazón: la paz os dejo, mi paz os doy. Eso fue lo que dijo mi maestro. Si mi maestro me dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, él podía dormir, aún sabiendo que al día siguiente iba a ser asesinado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos dormir cuando hay un problema? ¿Sabe? Lo primero que tenemos nosotros como humanos, no dormimos. La situación que sea, lo primero que se nos va es el sueño. Te llega con las mujeres: ¿qué te pasó? No pude dormir. Las preocupaciones, lo primero que hacen es quitar el sueño. Cualquier preocupación que tenga usted. La única forma de usted conciliar un sueño profundo es tener paz, es tener tranquilidad. Lograste conciliar el sueño. No es porque no se fueron los problemas, es porque entregaste cargas al Señor. Muchas veces usted se puede acostar, no porque el problema se fue, sino porque usted se postró y dijo: Señor, vengo delante de ti, te entrego mis cargas. Tú dijiste, Señor, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú dijiste, Señor, en tu palabra que en paz me acostaré, y no solo me acostaré, sino asimismo dormiré. Y usted entrega al Señor y usted se acuesta. Y usted descansa porque le entregó al Señor. Porque usted no puede compararse con el mundo. Usted debe ser una persona que sale y luz, que entiende que la paz proviene de Jesucristo. El apóstol Pedro, como un hombre, ya no puedes decir ni atrincherarte que ese es Jesús. No, este hombre vio morir a su compañero. Supo que su compañero murió, pero él dormía encadenado. Escucha, hermano, toda persona que se le revela la paz del Señor, como este hombre, es candidato a un milagro de parte de Dios. Cuando Dios ve esa fe en ti, cuando Dios ve esa paz en ti, que nada te mueve, nada te derriba. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Hoy no hay ni para el arroz con huevo. Hoy es café con café. Y usted se toma su café con pan. Y usted le cree a Dios. Y usted se sostiene de Dios. Señor, yo te creo a ti. Tú suplirás, aleluya. Tú levantarás mi cabeza. Tú no me dejarás avergonzado. Tú eres mi Padre. Tú viste las aves. Tú viste los lirios, Señor. Cuanto más a mí que soy tu hijo. Y usted se agarra de esa palabra. No importa lo que esté pasando en su vida.
Usted en ese momento es candidato de parte de Dios a ver la mano poderosa de Dios en su vida. Aleluya. Dele un fuerte amén a esa palabra. Si lo cree, créale a Dios. Después que el apóstol Pedro estaba dormido, automáticamente se activa el poder de Dios. Verso 7 en Hechos capítulo 12, verso 7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor. Aleluya. Y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandece siempre en la vida del que tiene la paz de Jesucristo. Y tocando a Pedro, imagínense, estaba tan dormido que tuvo que tocarlo. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Los hombres de paz, nunca las cadenas van a permanecer. Los hombres de fe, las cadenas nunca se van a quedar. Las cadenas se rompen en los hombres de fe y en los hombres de paz. Las cadenas se rompen. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así en el verso 8. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Muchas veces, hermanos, cuando un hombre de fe, cuando un hombre que comprende que la paz proviene de Jesucristo. No es solo Jesús el que podía dormir en la barca mientras la tormenta. Aquí hay un hombre que podía dormir sabiendo que al otro día le iban a cortar la cabeza. Candidato para un milagro es todo hombre que puede tener paz en medio de cualquier amenaza. Candidato a un milagro. ¿Estás listo para recibir el milagro de Dios? ¿Estás listo para recibir esa puerta que se va a abrir de parte de Dios? Ten fe, sostente del Señor. Acuéstate con paz en el Señor, entrégale esa carga al Señor. Señor, te la entrego, yo no puedo con esto, pero tú dices en tu palabra que la carga es más ligera cuando la llevo contigo, Señor. Aleluya. Somos candidatos a milagros automáticamente cuando nosotros le creemos a Dios. Y podemos ser gente como el apóstol Pedro, que sabiendo que iba a ser asesinado, un ángel lo tuvo que despertar. En Filipenses capítulo 4, del 4 al 7, vemos a un apóstol Pablo. ¿Sabe cómo se le llama a la carta a los Filipenses? La carta del gozo. En esta carta da la impresión de que Pablo no tiene problemas. En esta carta, en el 4:4 de Filipenses, Pablo comienza diciendo: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? 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 En todo momento, incluyendo la prueba, incluyendo amenazas, incluyendo las tormentas, incluyendo las deudas, incluyendo la enfermedad, incluyendo aún la amenaza de muerte. ¿Cuántos de nosotros, hermano, escuche, no nos vamos a quedar aquí? Va a llegar un día que hay que partir. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener la capacidad de estar preparados para cruzar al otro lado? ¿Cuántos? Esto no se predica, la gente no quiere predicar que hay que morirse, que hay que irse de acá. No, sí, viene el arrebatamiento, hermano, pero no lo sabemos. Así decía Gigi, se fue, pensaba que se iba. Hay que preparar al pueblo para todo, hermano. Si usted le toca, y acuérdese de esta palabra siempre, si usted le toca estar en esa situación, aún en una camilla, muestre que usted es un hombre y una mujer que conoce la paz de Dios. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué yo le puedo creer a este hombre? Porque ese hombre está hablando desde una cárcel. Esa carta la escribió el apóstol Pablo desde la Mamertina. ¿Se llama así? Mamertina. Si Pablo me escribe esta carta en un resort, en un Decameron, tomándose una piña colada, no le creo. Pero este hombre estaba escribiendo desde una de las cloacas más asquerosas, malolientes
que podían existir en el Imperio Romano. Este no es Jesús. Es un hombre que le creyó a Dios, que entendió, el que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Él sabe lo que es esa palabra. Él entendió lo que significa esa palabra. Él no estaba en un jet apostólico volando las naciones. No. Este sí es el apóstol. Este no estaba sentado en una oficina de $40,000, nada más la oficina. Hay oficinas pastorales y apostólicas que cuestan $50,000 la oficina, nada más. Que nos manden 10,000, necesitamos 10,000 para agrandar. Señor, Padre, en nombre de Jesús, para arrancar. Pero Dios lo va a suplir. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Y usted lo va a ver porque tenemos fe. Este apóstol no andaba sembrando iglesia para que le manden la platita de la cobertura. No. Este no se daba golpes de pecho diciendo: tengo 500 iglesias bajo mi cobertura. No. Este no era millonario ni trillonario. No. En la Mamertina. En esa cloaca, donde habían torturas tan grandes, que se cree que habían torturas donde si uno de los que estaban dentro morían, se los amarraban, se los colgaban a la espalda, y ese cadáver se putrefactaba sobre la espalda de la persona, y esa persona tenía que dormir, moverse, hacer todo con ese cadáver atrás, amarrado. Una de las torturas romanas de las cárceles. Terrible, ¿verdad? A veces que hay que decir estas cosas. Eso lo vivió el apóstol Pablo. En ese lugar, ¿cómo es posible que este hombre escriba: regocijaos en el Señor siempre? ¿Cómo puede escribir esto allí? ¿Cómo? ¿Sabe? Y Pablo sigue diciendo en Filipenses 4:5, como si estuviera en un lugar tranquilo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Verso 6, mira lo que te dice el Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, aleluya, la de Dios, no la del mundo, la de Dios, no se confunda, la de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, es para Él. Aleluya, gloria al Señor. Este hombre en una cárcel de las peores que había, podía exhortar diciendo: regocíjense en el Señor, no en un solo tiempo. Él no decía: regocíjense en el Señor cuando todo esté bien, cuando estamos comiendo arroz con pollo con ensalada. No. Regocíjense en el Señor aun cuando los domingos no hay hojaldas aquí. Siento algo. Hasta eso pasa, hermano, pasa. ¿Qué podemos hacer? Por nada estéis afanosos, dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuántos van a decirle: voy a colocar todas mis cargas allá, en el trono de la gracia? Van a subir como olor grato, van a subir como incienso, porque Él me exhorta y nos dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Pero el consejo más especial que Pablo da desde esa cárcel dice: y la paz de Dios. Wow. Y la paz del mundo no sirve de nada. Hermano, el dinero no da paz.
a veces da más problemas. Debemos tener la capacidad, hermanos, de que esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento pueda ser manifiesta de parte de nosotros ante cualquier circunstancia, incluso cuando nos toque a nosotros estar en un lugar llamado hospital. Cuando nos toca a nosotros estar padeciendo una enfermedad, que tu paz no mengue cuando llegue una prueba de salud, hermano. Muchas personas menguan, se desaniman, se desalientan porque llegó la enfermedad a mi casa, llegó la enfermedad a mi familia, llegó la enfermedad a mi familiar, a mi esposo, a mi esposa. Se desalientan, se caen. Pero debemos ser gente como este hombre llamado Pablo, como un Pedro que podía dormir aún sabiendo que al día siguiente iba a ser asesinado. ¿Sabe qué hace la paz de Dios? Yo lo dije, ¿no? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios guarda tu corazón. Es el corazón el que se turba, hermano. El corazón de Daniel estaba turbado. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la palabra no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, que la paz de Dios, no la del mundo, no la de la plata, no de la estabilidad económica, no cuando estás contento, no, la paz de Dios guardará tu corazón en cualquiera que sea la circunstancia. ¿Y sabe qué significa que guarda tu corazón? Que no importa lo que esté pasando en tu vida, nunca vas a decir, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? En la situación que sea, usted va a seguir dándole la gloria, la honra, la alabanza a Jesucristo. Estoy enfermo, alabo a Dios. No tengo dinero, alabo a Dios. Hay problemas en la casa, alabo a Dios. No me importa la situación que yo tenga, yo sigo alabando a mi Dios. Aleluya. No importa lo que esté pasando. Y eso solo ocurre cuando hay un corazón que está guardado en la paz de Dios. El corazón guardado, no la mente. A veces la mente está acá pensando en las cosas, pero la paz de Dios cuando está en tu corazón te guarda. El corazón se debilita y no sabes, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto? Me debilito, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me botaron? ¿Por qué lo otro? Y Dios mío, pero cuando un corazón está guardado en la paz de Dios, nada ni nadie te mueve de la fe. Nada ni nadie te mueve de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada te mueve. No importa aún si la gente te lo dice, pero ¿por qué te pasa eso? Yo estoy en la paz de Dios. Y todavía la gente tortura a la gente. Oye, ¿y ya estás trabajando? Pues déjame tranquilo. La gente así, sabe que no estás trabajando. Y están ahí todos los días. Y ya conseguiste trabajo. Ya metiste solicitud. Pero déjame tranquilo. El corazón que está guardado en la paz de Dios, no le importa, hermano, lo que la gente diga. Y te quedaste sin carro, yo estoy en la paz de Dios, hermano. Siempre en la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque vivamos en un mundo caído, hermanos. Aunque reconocemos que nuestra es la confusión de rostro siempre. Hay que reconocerla, hermano, porque a veces nos desenfocamos. Así como Daniel, profeta de Dios, pero un día dice, Señor, reconozcamos nuestras debilidades siempre. Presentémoslas delante de Dios, así como Daniel, con humildad. Nosotros. Nuestra es la confusión de rostro, pero tuya es la justicia. Daniel estaba clarito. Entendemos, hermano, que no se trata de que en nuestra casa es a mí nada más que me pasan los problemas, es a mí. No, hermano, todos tenemos circunstancias, porque vivimos en un mundo caído. La tierra fue maldita.
Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Los hombres de Dios comprendemos aquel que dijo: la paz os dejo. Mi paz. Mi paz, dice. Él no dijo la paz. Mi paz os doy. Como la Reina Valera habla así. Pero lo que dice el texto es: mi paz les di. Mi paz les dejé. Eso es un hecho. El Señor lo da por hecho. Y cuando el Espíritu Santo de la promesa desciende, se cumple. Esa paz se tiene que activar. Sí, Jesús pudo dormir en la barca porque era Jesús, ¿verdad? Sí. Pero usted también puede tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Consígame esa adoración. El apóstol Pablo podía en una cárcel decir: regocijaos en el Señor siempre. Y un apóstol llamado Pedro, 4 grupos de guardias, encadenado, podía dormir tan profundamente que un ángel de Dios tuvo que decirle: Pedro, despierta. Porque fue un hombre que entendió que no es la paz del mundo. Entendió que aunque la muerte estaba al frente, él podía dormir en paz. Él podía dormir en paz. Y Pablo nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Vamos a pedir al Señor que hoy se nos haya revelado esta palabra y que nuestros corazones no se muevan ni a derecha ni a izquierda. No importa lo que esté pasando, hermano. Créale a Dios. No importa la circunstancia, créale a Dios. No importa la angustia, sea como un Pablo que aún en esa cárcel podía decir: regocijaos en el Señor siempre. Que el Señor añada bendición a su palabra. Póngase sobre sus pies y adoremos al Señor con la alabanza que le pedí a los controles, por favor. En esta mañana el Señor nos ha hablado a nuestros corazones porque sabe de lo que necesitamos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dígale: Señor, gracias por la palabra. Dele gracias al Señor por la palabra. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí